Buenas tardes para los países que de tarde, buenos días para los países que de día y buenas noches para aquellos países que son de noche. Hoy le habla su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos, Ezequías, Sinaí y Josías, un ministerio que Dios conformó para las naciones, de la cual ha sido de maravilla para nuestras vidas porque nos da la oportunidad de trabajar juntos en familia, no porque lo queremos imponer nosotros los padres, sino porque Dios así lo decidió. Amén. Bienvenido al programa de el programa de Estudios Bíblicos, temporada 10, Estudios Bíblicos de Segunda de Samuel, capítulo 12. Estos son unos estudios bíblicos que estamos realizando en obediencia a la palabra de Dios que me mandó a estudiar el libro de Samuel, Primera y Segunda de Samuel, pero la estoy estudiando bajo la dirección de nuestro Padre Celestial, pues Él fue el que me ordenó y mis hijos me acompañan siempre a cada tarea que Dios nos manda. Gracias a Dios por mis hijos, ruego que oren mucho por ello, por favor, y por este ministerio. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Padre de la gloria, por permitirnos, Señor, trabajar para ti en tu obra. Señor, en esta hora vamos a leer el libro de Samuel, Señor, Segunda de Samuel, capítulo 12. Te ruego que seas tú hablando a través de mí, que este mensaje llegue a los corazones de las personas, que esta historia, Señor, sea un mensaje directo para todo aquello que lo escuchen y para mí también, donde debemos perfeccionar nuestros caminos delante de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos leyendo Segunda de Samuel y dice así. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, imagínense, que esta historia, mis amados hermanos, sea una reflexión para nuestras vidas. Amén. No juzguemos a nadie porque todos pecamos. Nadie está exento de caer, dice la palabra de Dios. Así que hagamos ver que esto Dios nos lo deja como un mapa para no pecar contra Dios. Amén. Bueno, dice así. Había 2 hombres en una ciudad. Eso es lo que le está diciendo Natán. El profeta Natán fue enviado por Dios al rey David. Y le dijo, había 2 hombres en una ciudad. El uno rico y el otro pobre. Oigan, cómo Dios es maravilloso, ¿verdad? Eso es un mensaje que Dios le manda al rey David por medio del profeta Natán. Toma este mensaje para ti si estás a punto de caer. Dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Oigan bien esta historia, mis amados hermanos. Esto es una historia para meditar. Un hombre rico tiene muchos corderos y un hombre pobre tiene uno solo, y esa que tenía solita la trataba con amor y era sustento de ese hombre y de sus hijitos. Y oigan lo que dice. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. ¿Vino quién? Un visitante vino al hombre rico que tenía muchas vacas, corderitos. Pero él no quiso tomar una de sus ovejas para matarla y hacerle una fiesta al visitante que venía de camino. Y mire lo que hizo. No quiso porque no quiso agarrar de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Oiga lo que hizo, mis amados hermanos. Si te llega una visita, tú no puedes robar patio ajeno para darle de comer. No puedes. Tienes que confiar en Dios y tomar de lo que tiene y compartir de lo que tú tienes, confiando en Dios, de que Dios te va a bendecir por eso. Y mira lo que hizo. Ay, son cosas que duelen, ¿verdad? Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¡Qué tristeza! Quitó el único sustento que tenía ese señor con su corderito. Lo robó, lo mató y le dio de comer al caminante, vecino, amigo, familiar que venía de camino, pero las suyas no las tocó. Qué tristeza, ¿verdad? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, oigan bien lo que dice el rey David, se enfurece contra aquel hombre que le cometió eso, ¿verdad?
Vive Jehová, dice el rey David, que el que tal hizo es digno de muerte. Santo es el nombre de Jehová. El que tal hizo es digno de muerte. Lo dijo David siendo un hombre. Imagínese Dios. Entonces dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Alabado sea el nombre de Jehová. A veces pecamos, mis amados hermanos, y le hacemos daño al prójimo. Ay, Señor. Y no nos damos cuenta de la maldad que cometemos contra otras personas, o a veces lo hacemos conscientemente, que es más doloroso aún. Hacemos daño a nuestro prójimo. Tenemos y preferimos quitarle al que tiene y no gastar lo nuestro. Que Dios nos perdone si algunos de ustedes o nosotros hemos cometido un pecado tan grande como este, porque merece la muerte, dicho por un hombre que será por Dios. Dios en su divina misericordia no perdona, pero eso significa que estamos mal delante de la presencia de Dios. Y dice así, y debe pagar la cordera, imagínense, con 4 tantos, o sea, multiplicado, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Le dijo el profeta Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuere poco, te habría añadido mucho más. Qué dolor para el rey David, ¿verdad? Cuando Natán le dijo, ese eres tú. Qué tristeza, ¿verdad? David se condenó él mismo con la muerte, porque él mismo lo dijo. Pero ¿cree él que las cosas se pueden ocultar delante de la presencia de Dios? No, todo está visible. Entonces dice el Señor que le dio la casa. Imagínense, mis amados hermanos, a veces Dios nos da cosas que fueron de nuestros jefes o nuestros amos o de nuestros superiores, y Dios nos lo da a nosotros y con todo eso pecamos. A veces Dios te da una recompensa, una herencia, algo Dios te da que tú anhelabas con tu corazón. Y en vez de ser agradecido con Dios, vamos y pecamos contra Dios. Eso no está bien. Eso no está bien. Porque estamos siendo desagradecidos con Dios. A lo mejor nadie te ve, pero oye bien, Dios te ve. Dios te ve, y Dios es un Dios justo. Mira que si David, dice la palabra del Señor, le hubiera pedido algo más, Dios se lo hubiera dado. Le dio, lo libró de Saúl, su señor, porque Saúl era su señor. Así ya has pecado Saúl contra Dios. Dios tenía a Saúl como señor de David, porque David era cuidador de ovejas, pastor de ovejas, y Dios amó a Saúl primero que a David. Pero no supo, o cayó en un momento terrible. Líbrenos Jehová de nosotros caer. Amén. Dice, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. No solamente le dio la casa de Saúl, sino también le dio las mujeres y también le dio al pueblo de Israel y de Judá. ¿Para qué vamos a pecar contra Dios cuando Dios nos da tantas bendiciones? ¿Por qué apartarnos de Dios? Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Hay personas que dicen, yo no avanzo, yo no surjo, pero no se chequean a sí mismos para ver en su interior por qué estamos mal. ¿Por qué no somos usados por Dios? ¿Por qué no avanzamos? Dice en el 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? De sus ojos, perdón. Delante de los ojos de Jehová hizo lo malo. ¿Quién se puede esconder delante de los ojos de Jehová? Nadie. Cuando nosotros hacemos lo malo es porque tenemos a Dios a un lado. Ay, Señor, échate para allá. O, ay, ahorita estoy ocupada. O, ay, no, Señor, yo voy a cometer este error, pero no sé, tengo que hacerlo porque estoy desesperada o desesperado y tengo que hacerlo, Señor, porque yo veo que no hay respuesta de parte tuya. Y tenemos en poco la palabra de nuestro Padre. Dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué tristeza, ¿verdad? Matar a una persona para quedarse sexualmente con la otra persona, teniendo tantas mujeres, codiciar a otra mujer ajena y matar a una persona a causa de un sexo. Tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, porque a veces no matamos con espada a una persona, a veces no matamos a una persona con una pistola, con un veneno, a veces lo matamos con nuestras acciones. Con nuestras acciones matamos a una persona, con nuestras palabras matamos a una persona, con nuestras palabras la destruimos. A veces le quitas una esposa a una pareja que está casada y no mataste a la persona físicamente, pero espiritualmente lo destruiste o la destruiste. A veces le quitas el cargo a una persona que se lo ha ganado con sacrificio, pero haces artimaña, truco, trampa, lo que sea, para arrebatarle el cargo al que se lo merece. La estás matando a esa persona. ¿Podrás vivir tú con ese cargo de conciencia? ¿Te sentirás bien diciéndole es estúpida o es estúpido, le quité el cargo o le quité el ascenso? A veces matamos a las personas con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y eso Dios lo castiga. Así pidamos perdón. Dios perdona porque es misericordioso, pero las consecuencias quedan, mis amados hermanos. Y las consecuencias son duras de vivir, porque yo estoy viviendo consecuencias de mis pecados y de los de mi esposo. No voy a mencionar a mis hijos porque aún, gracias a Dios, están consagrados al Señor. Pero de mis pecados, de mis errores, pago consecuencia. Y ahora más que estoy en un desierto, porque Dios quiere darnos este desierto para transformar nuestros corazones y se vaya la ira, la rabia y todas aquellas cosas malas que aún estamos ahí luchando contra eso. Porque sí es verdad, yo he sido iracunda, me enojo cuando las cosas no salen bien. A veces me da rabia ver a mis hijos sin estudio y me enfurezco. No pago mi rabia con las personas, ni mi ira tampoco con las personas, sino contra mí misma. Y me llamo, no he salido adelante, soy un inútil, he sido una fracaso esposa, un fracaso de madre, un fracaso de todo. Y ese es mi desierto, tratar de volver a los pies del Señor, sin problema, para que el Señor me use con poder y gloria. Cada uno tenemos un desierto, cada uno tenemos una consecuencia que pagar. Por eso debemos venir todos los días a la mano del Señor y no matar a nadie, ni mandar a matar a nadie, ni destruir a los demás. No es de Dios, mis amados hermanos, no es de Dios. Hacerle daño al prójimo, eso no es de Dios. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Qué dice? Por lo cual ahora no se apartará jamás. Y jamás se ha apartado la espada de la casa de David. Jamás se ha apartado la espada de ese pueblo. No le deseo eso. Ruego a Dios que bendiga a todos los israelitas. Ruego a Dios que los proteja, que le dé larga vida en la tierra, llena de salud y prosperidad, y que Dios bendiga al pueblo de Israel, que lo proteja de todos sus enemigos en el nombre de Jesús. Amén. Pero el Señor dice que jamás se apartará, jamás, jamás, la espada de la casa de David. ¿Qué trajo David? Una maldición generacional. ¿Por qué? Por lujuria pasional. Debemos cuidarnos, mis amados hermanos, de no cometer errores para que nuestros hijos y nuestras generaciones no paguen las consecuencias de nuestros pecados antiguos. Aunque ahora, gracias a Dios Todopoderoso, Jesucristo murió en la cruz por nosotros, y ahora podemos decir, Señor, rompe toda generación de maldición contra mis hijos y contra mi vida, Señor. Rómpela, Señor, y que no ocurra más ni en mi vida, ni en la vida de mis hijos, ni en mi generación, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Por eso tenemos esa bendición de poder romper generaciones de maldiciones de nuestros antepasados. Pero lo que sí es que queda, que lo que tú peques, tienes que pagar tu consecuencia. Eso sí, porque eso es una ley de Dios y yo lo veo bien. Dios puede perdonar el pecado, pero las consecuencias quedan. Porque si no, todos pecamos cada rato y seguiremos pecando porque no hay consecuencia. No tendría razón, ni lógica, ni explicación vivir. Yo peco y mañana pido perdón y listo. No me va a quedar consecuencia, no me va a quedar nada porque Dios me perdonó. No, mis amados hermanos. Así, mis amados hermanos. Así es. No podemos seguir pecando porque no quedarán consecuencias. Sí, sí quedan consecuencias. Dios perdona al pecador,
pero las consecuencias tenemos que pagarla para que no volvamos a cometer el mismo error, el mismo pecado. Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Pues Dios se molestó porque primero le quitó la mujer a Urías en vida y después lo mató y igual se quedó con la mujer. Dice en el 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol. Tremendo castigo, ¿no? Tremendo castigo. Yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Santo Dios, hermanos, reflexionemos. Esto es un ejemplo para que no pequemos contra Dios. Es grave pecar contra Dios. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Qué tristeza. Entonces ahí podemos ver que si tú haces mal en oculto, Dios hará que el castigo tuyo sea público. Le quitará las mujeres que tiene él y se la dará al prójimo de David. Y ellos se acostarán con las mujeres de David, del rey David, a la vista del sol. Porque David pecó en secreto. Pero dice Jehová, yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Fuerte, ¿no? El castigo, la consecuencia, ¿no? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. Tuvo la oportunidad de vivir, pero qué dura vida, ¿verdad? Podrá ser rey, podrá tener privilegio, pero le toca ver que en su propia casa se levanta el mal y que sus propios prójimos se acuesten con sus mujeres y a pleno sol, y que no nada más lo sepa el palacio, sino toda Israel y en pleno día. Pero Dios le dijo, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Duro, ¿no? Mas por cuanto con este asunto, o sea, con el pecado, el adulterio, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Hizo que los enemigos de Jehová blasfemaran, ¿verdad? El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuando Dios dice, Dios hace, porque Dios no miente. Si Dios dio una orden, se cumple, mis amados hermanos. Porque se tiene que cumplir. Porque Dios es un Dios lleno de misericordia. Dice así. Qué triste, ¿no? Y Natán, en el 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías. Había dado a David. Oigan bien, y Natán se volvió a su casa, el profeta se fue. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Amados hermanos, a veces nosotros decimos, ¿por qué estoy enfermo? Tenemos enfermedades que a veces no la entendemos, pero a causa de nuestros pecados padecemos enfermedades. A causa del desierto, porque a veces son desiertos que si tú no comes te da anemia, y de la anemia viene el cáncer. A causa del desierto, a causa del pecado, la enfermedad viene porque Dios la permite. Mis amados hermanos, oigan bien. Hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Cuando nosotros somos heridos de enfermedad, es porque Dios lo permite. Porque o estamos andando mal o algo hicimos de la cual no nos acordamos. Pero Dios todo lo tiene grabado, lo dice en Malaquías. Búsquenlo, mis amados hermanos, lean ese libro de Malaquías 13, creo, si no me equivoco, donde dice que Dios graba nuestras conversaciones. Y entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Hizo ayuno de cilicio para que el niño no muriera. Pero Dios dio una orden. Y cuando Dios da una orden, no hay ayuno que valga, mis amados hermanos. Fue muy grave el error que hizo el rey David. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Trataron de irlo a consolar por tan grave pecado. Pero David no quiso ni comió pan y se quedó ahí tirado en tierra.
y al 7º día murió el niño. 7 días. Mire cómo Dios es maravilloso, ¿no? El número 7. En 7 días hizo la tierra. 7 días murió el niño. Wow. Fuerte, ¿verdad? Es un misterio el número 7. Para mí, no sé para ustedes. Sé que es el número preferido de Dios porque siempre es al 7º día. ¿Y qué pasó, mis amados hermanos? Y al 7º día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Amados hermanos, nuestros pecados traen consecuencias graves hasta personas inocentes, porque ese niño era inocente. Dios se lo llevó al cielo. Amén. Debemos pensar antes de actuar, meditar antes de tomar decisiones y corregirnos antes de pecar contra Dios, porque las consecuencias son terribles. El 19 dice: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Uy, santo Dios, qué dolor. Siento un dolor de verdad, porque a causa de nuestro pecado, mis amados hermanos, mueren personas inocentes. Que Dios nos ayude a no pecar contra Él. Amén. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Entendió David que la voluntad de Dios tenía que cumplirse, y adoró a Dios en medio de esa pérdida de su hijo. Él adoró a Dios. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. O sea, ellos no entendían eso. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? O sea, lo hizo para que Dios lo perdonara y le diera la vida a ese bebé. A veces nosotros hacemos pecados horribles, cometemos pecados terribles y ni ayunamos. Pedimos perdón de lo más simple, pero ni ayunamos. Mas, sin embargo, David ayunó para que Dios dejara vivir al niño. Mas, dice David en el 12:23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Ve? Ya murió. ¿Para qué ayunar? David no tenía el poder de hacerlo volver a la vida. Pero David sí tenía claro de que se iba a encontrar con el niño en el cielo. Pero el niño no volvería a la tierra. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Imagínense, la consoló por tal dolor. Y llegándose a ella, durmió con ella. Imagínense, mis amados hermanos, el pecado, ¿no? David tenía el pecado todo el tiempo frente a él. A causa de ese pecado trajo maldición para él y para su casa y para sus generaciones. Por eso es que debemos cuidarnos, mis amados hermanos. Debemos cuidarnos, amado oyente, de no pecar conscientemente ni inconscientemente. Pedirle a Dios que nos ayude a andar en rectitud, que nos dé sabiduría para ver dónde está el pecado y no cometerlo, que nos dé sabiduría para acordarnos de sus mandamientos y no caer en pecado, porque pecamos con nuestra boca, haciendo daño con nuestra boca a las personas, hiriendo a las personas, llenándonos de odio, de rencor, de resentimiento y contaminando a los demás. Amados hermanos, tengamos en cuenta eso no es de Dios. Pidámosle a Dios sabiduría para no hacer lo malo delante de Él. Y entonces, para terminar, dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Ya es un hijo que viene sin el pecado, porque Dios le dio la oportunidad a David de vivir, y Dios amó a Salomón. Sí, tuvo un bebé, Dios lo premió con ese bebé, pero las consecuencias de su pecado que le venían a David y que le venía a toda la casa de él son terribles. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta,
Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. ¿Ve? Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Así llamaron a Jedidías, a causa de Jehová. Continuamos en el capítulo 12, versículo 26. David captura Rabá. Joab peleaba contra Rabá, de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Lograron entrar a donde murió, donde David permitió que mataran o mandó a matar a Urías. Al fin pudieron entrar a la ciudad. Entonces envió Joab mensajero a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Imagínate la lealtad de Joab. Le escribe a David para que David sea el que, aunque no fue a la guerra, sino que se quedó en una guerra carnal, de la cual trajo maldición a su familia, a su descendencia. Joab, siendo fiel, peleó la guerra contra los enemigos. Dios le dio la victoria, y en la lealtad a Dios y a David, le dice a David que venga para que el nombre de él sea el que quede como ganador de esa victoria. Eso es lealtad. Y hay personas que a veces son leales con nosotros, personas que son patria o muerte, como decían en Venezuela, contigo. En mi país dicen somos hermanos, en las buenas y en las malas. Entonces, así era Joab. Joab no se imagina el desastre de vida que hizo David, las maldiciones que trajo, la muerte que causó por llevarse de la carne. Nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento para no caer como cayó David, lamentablemente. Lamentamos mucho esa caída de David. Amén. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Imagínense, como quien dice, una guerra de 2 años o de años. Y él llegó en 5 minuticos, hizo una presentación y tomó la tierra, como que él hubiera estado peleando contra ellos todos esos años. Y él lo que estaba era peleando contra su propio yo, pecando. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Amén. Ahí se ve la lealtad de Jehová. En este mundo hay gente que son leales porque Dios pone gente leales a tu lado. Hay otros que no, son traidores y nada más saben criticar. Pero si tú amas a Dios y sabes que Dios está contigo y que Dios no te va a abandonar, Dios siempre, tú le dices: Señor, ponme una persona que sea leal, que no me vaya a traicionar. Joab ahí fue súper leal. Súper leal. David flaqueció y cayó. Y en esa caída, por no haberse ido a la guerra, teniendo todo, Dios le había dado todo, decidió fue pecar contra Dios. Porque uno no peca contra el hombre, no peques contra Dios, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender todos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, una triste historia con un final feliz por la derrota de los amonitas y por la lealtad de Joab, y sobre todo por el perdón de Dios hacia David, que no le quitó la vida. Entonces, seguimos trabajando para el Señor. No se olviden de seguirnos sintonizando. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, les amamos en el amor de Cristo, y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.